Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco consuela a los padres cuyas 2 hijas fallecieron en accidente de tráfico. Antonella y Lorena eran hermanas y fallecieron en un accidente de tráfico pocos días antes de Navidad. Conducía a mi hija, la mayorcita de 23 años. Y bueno, ella, el último mensaje que me hicieron fue: mamá, estamos regresando en el carro. Y así después la cosa más fea en este mundo que no le deseo a nadie ni al peor enemigo es ver que le vengan a decir sus hijas han tenido un accidente y después de una hora decir las 2 han muerto instantáneamente. Que ella me decía: mamacita, estás trabajando mucho. Y yo le decía: no te preocupes, hijita. No, mamá, yo le digo: no te preocupes, usted estudie. Que mamá no se preocupa, mamá no siente cansancio. Y así ella decía: ok, mamá, ¿cómo yo termino de la laurea especialística? Dice, después ya te reposa, porque se preocupaban tanto por la mamá. De un día para otro, María y su marido Luis se quedaron sin sus 2 hijas. Ellos son de Ecuador y Bolivia, pero viven en Roma desde hace décadas. Después de varias semanas desgarrados por el dolor, se desplazaron hasta San Pedro para ver al Papa. Francisco les escuchó con atención. El Papa se ha consternado rápido en el momento que escuchó y dedicó más atención a la foto, las ha bendecido. Nos ha dado una terapia que tenemos que encontrar en la fuerza, en la oración, en la resignación, y que tenemos que ser valientes para honrar estas 2 criaturas que verdaderamente ahora están en el cielo. Que tenemos que ser fuertes, admitir que aquí estamos de paso, que no somos propietarios de nada. Yo sinceramente me metí a llorar porque es apenas un mes de la pérdida de nuestras niñas. Y lógicamente en mi llanto pues él también se conmovió y me bendició, pero es como se dice, una fuerza más para continuar a vivir. Luis y María emigraron a Italia en los años 90 y aquí construyeron su vida. Señalan que para ellos ha sido de mucha importancia la ayuda de la comunidad latinoamericana, que en estos momentos difíciles ha servido para soportar el dolor. Rutilio Grande, el sacerdote asesinado que marcó un antes y un después en San Óscar Arnulfo Romero. 2 laicos, un capuchino y un jesuita, Rutilio Grande, serán beatificados el 22 de enero en El Salvador. Los 4 fueron asesinados a finales de los 70. Rutilio Grande se involucró en la promoción de los derechos de los campesinos en un periodo difícil en El Salvador. Por eso en 1977 lo asesinaron junto a otros 2 laicos que lo acompañaban, un adolescente y un anciano. Su muerte removió profundamente a un obispo local del que era un viejo amigo, Óscar Romero, quien a partir de ese momento decidió vivir su dedicación a los pobres de un modo diferente. La muerte de Rutilio fue un momento, un instante en el camino de la vida de Romero, que lo llevó a situarse ante Dios y preguntar qué debo de hacer. Y Dios le llevó por los caminos que Dios quiso, que no eran los que Romero esperaba, sino por el camino que Dios quiso, que fue llevarlo por el camino de los pobres. Y de una manera diferente, porque siempre había sido Romero un hombre muy de mucha calidad humana para ayudar a los pobres, pero ahora le lleva a convertirse de alguna manera en la voz de los pobres. El asesinato de Rutilio Grande fue un mes después de que ordenaran a Óscar Romero como obispo de San Salvador. Era el puesto de mayor repercusión política para un prelado en el país. Ellos fueron amigos y muy parecidos, de procedencias campesinas, pobres, con temperamentos un poco similares, 2 hombres introvertidos, silenciosos, 2 hombres muy reflexivos, y en momentos difíciles supieron ayudarse mutuamente. Por eso la muerte de Rutilio para Romero no fue cualquier muerte,
fue la muerte de su hermano. Junto al padre Rutilio fallecieron 2 laicos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Lo estaban acompañando para ir a celebrar misa. Ya sabían que el padre estaba amenazado de muerte, ya sabían de que el padre pues tenía ese temor. Él mismo pedía a la gente que no le acompañara, porque en cualquier momento podía tener un desenlace fatal su vida. Entonces el martirio llega para los 3. Óscar Romero, Rutilio Grande y sus 2 compañeros no fueron los únicos declarados mártires de aquellos años difíciles en El Salvador. También lo fue declarado el capuchino fray Cosme Espesotto, que corrió una suerte similar. El Papa emérito Benedicto XVI es acusado de no actuar correctamente ante abusos cuando era obispo. Un informe independiente encargado por la Archidiócesis de Múnich asegura que Joseph Ratzinger no actuó correctamente ante 4 casos de abuso sexual. El informe es el resultado de 2 años de trabajo. Analiza cómo fueron abordadas las denuncias de abusos desde 1945 hasta 2019. Benedicto XVI también fue entrevistado por los autores del informe, pero negó haber actuado mal. No hay muchos datos sobre los 4 casos sobre los que se le acusa. En 2 de ellos, los autores abusaron mientras Ratzinger estaba en el cargo y fueron condenados por la justicia, pero no fueron sancionados por la Iglesia ni se limitó a su trabajo pastoral. En otro caso, Ratzinger admitió en la diócesis a un sacerdote ya condenado. Y el cuarto es el traslado a Múnich de un sacerdote abusador para someterse a terapia psicológica. El sacerdote recibió encargos en una parroquia. En su respuesta escrita al informe, Ratzinger habría alegado que no estaba al corriente o que las denuncias no tenían entonces relevancia canónica o penal. El informe es otra demostración de que por aquel entonces la percepción del daño de los abusos sexuales era muy limitada porque bastaba cambiar al sacerdote de parroquia. También revela que entre 1945 y 2019 hubo al menos 497 víctimas de 261 abusadores y que de ellos 173 eran sacerdotes. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dice que se examinarán los detalles del informe y reitera la vergüenza por los abusos cometidos por sacerdotes. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 3 de San Marcos. Y ahora Jesús es seguido por una gran muchedumbre de galileos, pero también se acerca gente de Jerusalén, de Transjordania y de otros lugares vecinos. Era tanta la muchedumbre que Jesús le dice a los discípulos que le consigan una barca porque todos la apretujaban. Y la razón era porque había sanado a muchos, por lo tanto, todos querían curarse y sabían que si lo tocaban, podían hacerlo. Viene a mi mente tantas cosas que pasan en nuestras vidas. Por ejemplo, algunas veces nosotros vamos a ese encuentro con Jesús en los momentos de enfermedad, de dolor, de desesperación, de necesidad. Porque al igual que aquellos enfermos llegaban y apretujaban a Jesús porque tenían fe que Él los podía curar, así también nosotros humildemente venimos a sus pies porque sabemos que Él puede ser la solución a nuestro problema, puede ser el confort a nuestro dolor, puede ser las respuestas a nuestras dudas. Y por eso es que en estos momentos críticos de nuestras vidas es cuando más nos aferramos al Señor, porque sabemos que hay algo internamente en nosotros que nos motiva a buscar de Él para poder sentir su amor, su misericordia, su paz. Mis queridos hermanos, busquemos al Señor. Si tienes una enfermedad terminal, si tienes un problema difícil, si tienes una situación complicada, vengamos a Él, que Él nos acoge y nos espera con los brazos abiertos. Que así sea. Estas son las reacciones ante la presencia de la variante Omicron en El Salvador.
Y tras conocer que en El Salvador circula la variante Ómicron, diputados de la Asamblea Legislativa se pronunciaron. El partido Arena considera que el gobierno debe ampliar las pruebas de detección de COVID-19, entre ellos el test rápido. Aseguró que la fracción brindaría sus votos en caso de requerir fondos. Ya hay otros países que están utilizando pruebas rápidas que están siendo suministradas a las empresas, en los hogares. Si es necesario apoyar con mayor financiamiento al Ministerio de Salud para que se puedan adquirir más pruebas, los votos de Arena estarán a la disponibilidad del gobierno en ese sentido. ¿Cuáles son los protocolos a seguir, dado que también hay interrupciones en la economía? Tenemos a un Honduras. Los parlamentarios insistieron en que la población debe tomar medidas de prevención para evitar contagios. También lamentaron que dentro de la Asamblea Legislativa algunos parlamentarios no utilicen sus mascarillas en el Pleno o en las comisiones en momentos en que empleados y diputados de ese órgano del Estado han dado positivo al COVID-19. ¿Cuál es el balance en política migratoria en el primer año de mandato del presidente Joe Biden en la Casa Blanca? Ante la variante Omicron y la velocidad con la que se está propagando, a partir del 19 de enero, los estadounidenses podrán solicitar al gobierno 4 pruebas gratuitas por hogar y los paquetes con las pruebas se enviarán dentro de los 7 a 12 días posteriores al pedido. Además de los 500 millones de pruebas que están en proceso de ser adquiridas para enviarlas a sus hogares de forma gratuita, hoy instruyo a mi equipo para que adquiera 500 millones de pruebas adicionales para distribuirlas gratis. Eso significará 1.000 millones de pruebas en total para satisfacer la demanda futura. Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, subrayó la necesidad de extremar precauciones ante el aumento de casos y la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos. La gente como que se está confiando ya demasiado. Mucha gente no usa máscara, veo muchas fiestas, veo que la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo. Y creo que han bajado la guardia. Quien no baja la guardia es el Parlamento de Francia, que promulgó una ley que requerirá que las personas tengan un certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos como restaurantes, cines y teatros. Mientras que en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson quiere revocar de forma permanente las leyes de emergencia contra el coronavirus a medida que los casos continúan cayendo. Alonso Castillo, Voz de América. El presidente de los Estados Unidos dice que su política hacia Latinoamérica tomará su tiempo. El presidente Biden achacó los retos de su política exterior hacia Latinoamérica a la visión implementada por su predecesor, el expresidente Donald Trump. No ordenamos lo que sucede en ninguna otra parte de este continente o América del Sur. Tenemos que trabajar muy duro en ello, pero el problema es que nos está costando mucho corregir los errores cometidos en los últimos 4 años y tomará su tiempo. El mandatario habló sobre el tema durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, con motivo del primer aniversario de su presidencia. Biden, que apenas hizo referencia a la región durante los pasados 12 meses, apuntó a revivir la política implementada por el gobierno de Barack Obama, de quien era vicepresidente. Si somos inteligentes, tenemos la oportunidad de hacer del hemisferio occidental un hemisferio democrático y nos estábamos moviendo en la dirección correcta bajo la última administración, la administración Obama-Biden. Dediqué mucho tiempo a hablar y lidiar con una política que tiene que ver con Maduro, que es poco más que un dictador en este momento. La Casa Blanca ha dicho en varias oportunidades que Venezuela, Cuba y Nicaragua no son los únicos países en los que basa su política, a pesar de que son precisamente esos gobiernos a los que ha dirigido sus críticas y sanciones. El Partido Republicano cataloga como inactiva e ineficiente la estrategia de Biden. Si el gobierno de los Estados Unidos no siguiera de manera velada apoyando a Cuba, porque eso es lo que de alguna forma está haciendo al abstenerse de pronunciarse y sobre todo actuar de manera decidida frente a las violaciones de derechos humanos en la isla, pues no existirían los regímenes en Nicaragua, en Venezuela. Por su parte, los 3 gobiernos socialistas han denunciado la política de sanciones de Washington en el último año, la cual catalogan como injerencista. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos a Sudamérica,
donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cásada, reportando desde el Perú para la cadena hermana AVA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que cerca de 18.000 metros cuadrados de playas han sido afectados severamente debido al derramamiento de petróleo de la refinería La Pampilla. El último sábado 15 de enero se desató el derramamiento de petróleo en el terminal Multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla, perteneciente a la empresa Repsol. A causa de este gran siniestro, las autoridades han determinado que por lo menos 18.000 metros cuadrados de playas de Ventanilla han resultado afectados severamente. Las playas impactadas por este daño ambiental han sido reportadas como Playa Bahía Blanca, Costa Azul y Cabero, la cual ha presentado mayores daños en comparación con los otros balnearios. En el mismo contexto, las autoridades no han considerado los daños reportados en los distritos de Santa Rosa y Ancón, ya que en el último balneario no se han registrado los daños causados a la Reserva Nacional Sistema de Islas, islotes y puntas guaneras, islotes de pescadores y en la zona reservada de Ancón. Según el Servicio Nacional Forestal SERFOR, dio a conocer que se han registrado decenas de aves y especies marinas muertas y detalló que se logró rescatar 3 cormoranes, un piquero y un zarcillo, animales que fueron trasladados al Parque de las Leyendas con el objetivo que reciban el tratamiento adecuado para su recuperación. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció que Repsol podría recibir una multa de hasta 30.000 unidades impositivas tributarias, lo que sería un aproximado de 132.000 soles por el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla. Continuando con la información, los pobladores de Arequipa y Tacna se encuentran en alerta debido al desabastecimiento de paracetamol en las farmacias. A causa de la tercera ola por coronavirus, los contagios han incrementado de forma veloz y por tal motivo gran parte de la población compra paracetamol en pastillas como parte del tratamiento para disminuir algunos síntomas de la COVID-19 o de cualquier otra gripe. La gran demanda de paracetamol en los últimos días ha causado que muchas empresas farmacéuticas queden sin stock necesario o en muchos de los casos que las farmacias privadas eleven su precio original. Las autoridades pudieron comprobar que en la ciudad de Arequipa diversos establecimientos no contaban con paracetamol en pastilla, solo en jarabe, y a raíz de este desabastecimiento, muchas farmacias cobraban casi 3 soles por blister de paracetamol, cuando anteriormente se vendía a 1 sol o 1 sol 30 por blister. Por otro lado, en la ciudad heroica de Tacna se vive un panorama similar al de Arequipa, ya que muchas familias han recorrido las diversas farmacias de la ciudad con el fin de comprar paracetamol para prevenir algún tipo de síntoma. Desde Tacna se informó que el costo de cada blister de paracetamol sería de hasta 5 soles. Pedro Escobedo Tejada, jefe de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas en Arequipa, detalló que actualmente solo la vacunación nos puede proteger ante la llegada del COVID-19 y exhorta a la población a que no se automediquen por las consecuencias que puede traer, ya que solo un médico puede ofrecerles una receta adecuada para cualquier tratamiento. Continuando con la información, Cáritas Lima logró impulsar 7 campañas dirigidas para las personas más vulnerables durante el año 2021. A pesar de la fuerte crisis sanitaria vivida en nuestro país, la Vicaría de la Pastoral Social y de la Dignidad Humana, Cáritas Lima, encontró nuevas formas de servir y acompañar a nuestros hermanos más necesitados. Jorge Herrera, director general de Cáritas Lima, señaló que en el año 2021 fue muy intenso y esperanzador para la Iglesia de Lima, ejecutando actividades muy importantes que atendieron las necesidades más apremiantes de las familias vulnerables en situación de riesgo y pobreza extrema. Los resultados obtenidos en las principales campañas solidarias promovidas por Cáritas Lima se vieron relacionados a la ayuda al prójimo, motivados por las necesidades que están pasando algunas familias a causa de la pandemia. Las campañas impulsadas por Cáritas Lima fueron la campaña de asistencia alimenticia. Gracias a esta campaña se logró apoyar a 15 asociaciones beneficiarias entre ollas comunes y comedores populares. La campaña Lucha frente al hambre logró reunir cerca de 70 toneladas de alimentos dirigidos para las personas más vulnerables de Lima y provincia. La campaña Perú da la mano
pudo beneficiar a más de 20.000 personas de las ollas comunes que residen en Chorrillos. La campaña Cocinas Saludables pudo capacitar a 88 mujeres de ollas comunes respecto a la asistencia nutricional. La campaña Economías Solidarias ofreció soporte técnico multidisciplinario y ferias itinerantes para promover el comercio. Y por último, la campaña Unidos por el Amazonas logró reunir más de 16 toneladas de ayuda humanitaria que fue dirigida a los damnificados que dejó el terremoto de 7.5 ocurrido en Amazonas. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Beato Rutilio Grande. Estos son sus datos principales sobre su vida. Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paisnal, en el departamento de San Salvador. Fue criado por su abuela, quien le inculcó desde pequeño su vocación y espiritualidad. En su juventud, fue llamado al sacerdocio por el arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y González, ingresando al seminario a mediados de enero de 1941. Fue formado en el seminario de San José de la Montaña y rector del externado de San José. El 5 de septiembre de 1945, Rutilio Grande fue aceptado en la Compañía de Jesús. Su vida con los jesuitas dio inicio en el noviciado en Caracas, Venezuela. Los primeros votos de vida religiosa con dicha orden los profesó en Los Chorros, Venezuela, el 24 de septiembre de 1947. Posteriormente fue trasladado a Ecuador. Rutilio Grande fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1959 en la ciudad de Oña, España. En 1967 comenzó su amistad con el sacerdote diocesano Óscar Romero, amistad que perduró a través de los años. Y en junio de 1970, Grande sirvió como maestro de ceremonias en la ordenación de Romero como obispo auxiliar de San Salvador. Estas son las notas más importantes sobre la marcha por los acuerdos de paz en El Salvador. Miles de salvadoreños conmemoraron este 16 de enero 30 años de la firma de los históricos acuerdos de paz, que pusieron fin a más de 12 años de guerra civil que dejó a más de 80.000 muertos, más de 8.000 desaparecidos, desplazamiento forzado interno y externo, y a familias que aún hoy añoran encontrar a sus seres amados. He perdido como 15 primas, tíos, tías, hermanos. Por reclamar nuestros derechos que nos corresponde a cada uno de nosotros, de las víctimas de El Salvador. Por eso hemos venido aquí, porque nunca se les ha resolvido nada. Aquí a mis hijos. Y aquí me falta uno, porque no los quedó ninguna foto de nada. ¿Qué pasó con sus hijos? Bueno, de primera, sin andar con tanto el ejército, en ese tiempo que no respetaba a las personas, me asesinaron a nuestra hija. Fue la primera y después siguieron los demás. La marcha también fue un espacio para cuestionar y señalar las decisiones que el presidente Bukele ha tomado y que son signos de retroceso hacia escenarios como los vividos durante la guerra. Por eso es que los jóvenes no quieren salir, porque tienen miedo de perder su trabajo, y sabemos que la situación laboral acá hay muy pocas oportunidades, y por eso hay varios que también puedo decir que en este momento ellos han decidido dejar el país para buscar mejores oportunidades en el exterior. Todavía, y son profesionales, no son personas que tienen bachillerato. Y hay varios que acaban de terminar el bachillerato y ellos prefieren aprender un idioma e irse, buscar una beca o buscar, no sé, una pasantía e irse a otro país. Debe haber algo nuevo, ¿verdad? Pero lo que sí estoy convencido es que el camino que hemos agarrado no es el correcto. El camino de la opacidad de la información, el camino de la humillación en redes al que piensa distinto, el camino de la persecución política, el camino del espionaje que recientemente acabamos de ver a periodistas y activistas. Ese no es el camino.
¿verdad? Yo estoy convencido de eso. Entonces yo creo que el gran reto que tenemos es evitar que nuestro país se vaya al despeñadero, ¿verdad? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, manifestándonos, exigiendo que pare esa diatriba, ¿verdad?, autoritaria de nuestro presidente, y también desde las urnas, ¿verdad?, en 2024. Tenemos que volver a la institucionalidad republicana que El Salvador antes tenía. Tenemos que volver a tener esa garantía de nuestra libertad personal y económica, porque estamos encaminándonos hacia una dictadura como en otros países, que va a dificultar el hacer negocios, va a dificultar el acceder a oportunidades de empleo, va a dificultar acceder a mejor educación, a mejores cosas. Si por lo menos regresamos a nuestras garantías constitucionales y volvemos a tener una república con separación de poderes, el futuro va a ser mejor. En la marcha participaron jóvenes y adultos de diferentes sectores y colectivos que se sienten excluidos e incluso familiares de exfuncionarios que señalan al gobierno de persecución política. También reclamaron acciones claras para frenar las desapariciones de las que son objeto salvadoreños, en su mayoría adolescentes y jóvenes. Abad de Saint-Pierre, el cura del siglo XVIII que escribió las bases de la Unión Europea. El abad de Saint-Pierre fue uno de los primeros pensadores que propuso la creación de una organización internacional para conseguir la paz en el viejo continente. El filósofo francés sentó las bases de una Unión Europea muy similar a la actual, casi 250 años antes de la fundación de la Comunidad Económica Europea. En muchos sentidos fue un visionario. Por ejemplo, abogaba porque existiese una asamblea a nivel europeo más o menos electa, que representase a todos los países de la Unión Europea y que fuese la que tomase las decisiones, lo que podría ser un antecedente del Parlamento Europeo que tenemos hoy. El abad de Saint-Pierre intentó luchar contra el absolutismo de Luis XIV desde la Academia Francesa, lo que le valió el aislamiento de todos sus colegas. Incluso pensadores ilustrados como Voltaire, que escribió una obra completa criticando el proyecto, o Rousseau, calificaron su idea de impracticable, superficial y utópica. Nacido en 1658 en Normandía, Francia, escribió el proyecto para establecer la paz perpetua en Europa tras ser testigo de la paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. Depender de un balance de poder iba a llevar a un equilibrio inestable y a guerras continuas. Entonces, es por eso por lo que él dice, voy a intentar proponer algo que lleve a lo que él llama una paz perpetua, ¿no? Y ahí se anticipa a Kant, que es este proyecto de Unión Europea. Un pensador incomprendido en su tiempo, pero que ahora, después de 70 años de paz en la Unión, empieza a ser reconocido como el abuelo de Europa. Esta es la evaluación del 2021 según la encuesta de la UDOP, de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana. La encuesta presentada este viernes 14 de enero por el Instituto Universitario de Opinión Pública revela que para el 43.2% de la población salvadoreña, al cierre del 2021, el principal problema que enfrenta el país está relacionado con la economía, con la pobreza, el desempleo y el alto costo de la vida. Otro grupo está ubicando como el principal problema los aspectos vinculados a la seguridad, como la delincuencia, la violencia, la inseguridad, las pandillas, etc. Cerca de la mitad de la población, el 46.6%, opina que durante el año pasado 2021 han dejado de comprar algunos alimentos por el aumento en los precios. En relación a la percepción de la gente sobre el trabajo que durante el 2021 realizó el presidente Nayib Bukele, en este estudio se registra una nota por medio de 7.54. Y en términos comparativos, ustedes pueden ver que se registra un descenso progresivo al cierre del año pasado. La encuesta también revela que 7 de cada 10 salvadoreños confían poco o nada en el Bitcoin como moneda de curso legal. También hay una preocupación importante, más de la mitad de la población está muy preocupada por el deterioro entre las relaciones entre El Salvador y con Estados Unidos. Por otra parte, el 62.7% de la población afirmó haber recibido las 2 dosis de la vacuna COVID-19. Un 9.4% de los encuestados no se han vacunado por temor a la vacuna o porque no la cree necesaria.
También consultamos la opinión de la gente, qué significan el aumento de los desaparecidos en el país. Y para la mayoría de los salvadoreños, en un 51.2%, el aumento de los desaparecidos es una señal de que se está ocultando la verdadera cifra de homicidios en el país. Si desea conocer más sobre los resultados de esta encuesta, visite el sitio web del UDOP, uca.edu.sb/UDOP. Para finalizar nuestro noticiero, dejamos con la nota del Papa Francisco, su oración para el mes de enero, que es sobre discriminación y persecución religiosa. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.